Como lo destaca el documental Nuestro Petróleo y Otros Cuentos del año 2003, la característica fundamental de estos últimos 100 años es que Venezuela se hizo un país petrolero sin estar preparado para ello. Con ello teníamos dos opciones. Sembrar el petróleo, de acuerdo a la maravillosa fórmula del poeta Alberto Adriani, o sumirnos en la llamada enfermedad holandesa, terminar ahogándonos en medio del excremento del diablo. Y ahí estamos en ese atolladero de crisis civilizatoria. Familia peregrina, porque se hace camino al andar. Hola familia peregrina, te saluda Rubén Ortiz desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Entender el tema migratorio es una ardua tarea. Muchas variables sociales están en juego a la hora de definir por qué la gente decide dejar su lugar de origen. Entonces hablamos de una crisis global de la civilización que se refleja en la migración. Hoy en Familia Peregrina, para ayudarnos a entender mejor el tema, nos acompaña el profesor Vladimir Aguilar, quien es politólogo y abogado. El doctor Aguilar tiene una especialización en Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y un diploma de estudios superiores en Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Escuchemos. Es un gusto conversar con el doctor Vladimir Aguilar, quien es profesor del Departamento de Política Internacional de la Universidad de los Andes y también es miembro de la Red Suramericana de Estudios sobre Migración. Una primera pregunta, de pronto como un abrebocas. La migración parece ser un tema global hoy en día. A veces nos encerramos mucho en pensar que este es el gran problema que tenemos, pero sabemos que es un tema global. ¿Cómo la migración está cambiando este siglo XXI, todos los contextos en este siglo XXI? Bueno, hay que decir que la migración es parte de un contexto geopolítico. Hoy en día podemos hablar de la geopolítica de las migraciones o de la geopolítica del migrante, lo cual significa que realidades que se pensaban que eran realidades estáticas a nivel nacional, realidades políticas, realidades económicas, realidades ecológicas incluso, que pensábamos que eran realidades estáticas, ya la geopolítica de las migraciones ha venido dándole un vuelco a esa mirada un poco parcelada de lo que eran las relaciones internacionales e incluso las relaciones domésticas, internas dentro de cada país. Es verdad que el proceso migratorio es un proceso histórico. Hemos escuchado tesis que nos han adelantado a que el hombre en sí mismo, su propia naturaleza es una naturaleza migrante, migratoria, que en el mundo animal también vemos que la propia especie animales también son de migraciones, pero quizás el elemento novedoso hoy en día para hablar de una geopolítica de las migraciones es la incidencia que el factor migratorio tiene en las realidades políticas, económicas, sociales, culturales e, insisto, ecológicas en un área o en un espacio geográfico determinado. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, el proceso migratorio hacia el norte viene teniendo un impacto importante no solamente a nivel de la región de Mesoamérica o Centroamérica, sino que incluso en los propios Estados Unidos, que conlleva que, por ejemplo, el gobierno norteamericano pues tenga una política de freno migratorio por el impacto que eso puede generar en el ámbito doméstico. Es decir, el fenómeno migratorio se muestra, y la geopolítica de la migración en consecuencia se muestra como un aspecto que va de afuera hacia adentro. Es decir, la capacidad que tiene ese fenómeno de incidir en lo que es una política de carácter doméstico, no solamente en la formulación de políticas por parte de un gobierno y de un Estado, sino de la incidencia que el fenómeno migratorio tiene en esos espacios geográficos o en esos países determinados. Quizás en el sur
del continente, el fenómeno sea un tanto distinto porque no se tiene la fuerza o no se tiene el ímpetu, o por las propias características de nuestro continente, que somos continentes mucho más mestizos. No se nota ese impacto, por ejemplo, que tiene una política, en este caso del gobierno norteamericano, contra las migraciones. No la vemos en el sur por la propia dinámica, por los elementos que son consustanciales en nuestros países. Por ejemplo, los países amazónicos tienen muchos elementos de carácter común que hace que una geopolítica de la migración pues incida en los cambios que se están generando en la región y en cada uno de esos países. Usted, como miembro de la Red Sudamericana de Estudios sobre Migración, ha expresado que hay unas relaciones en el tema migratorio con grandes sucesos, como por ejemplo el cambio climático, como una economía globalizada, y específicamente en el caso venezolano con la explotación de los recursos fósiles, específicamente lo que conocemos como el petróleo, ¿no?, y sus derivados. ¿Cómo usted ve esta relación en el caso venezolano? Sí, todos sabemos que la tercera gran revolución industrial, o la revolución industrial de 1830 tuvo como punto de quiebre a lo que venía siendo el modelo energético que lo antecedió, precisamente la explotación de energía fósil como modelo energético que incluso se mantiene en la actualidad. A pesar de que estamos buscando fuentes alternativas, todavía la energía fósil sigue siendo la que mueve las relaciones internacionales y la economía global. Pero con una pequeña precisión que habría que hacer a este proceso, distinto a lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando aparece la energía fósil como el elemento que va a modelar, digamos, las relaciones internacionales del momento, con las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. El componente distintivo en la actualidad, que es parte de esta geopolítica de la que hemos hablado, es precisamente el impacto que tiene sobre el planeta, sobre la madre tierra. Entonces ya allí hay un elemento que marca un quiebre con lo que vendría a ser la emergencia del modelo energético 180 años después aproximadamente de la revolución industrial en 1830. Ese modelo modela las relaciones internacionales, modela la geopolítica global, pero sobre todo le imprime calor. Al imprimirle calor a las relaciones internacionales, porque es un modelo de disputa de recursos, de control de recursos, hoy en día también le imprime calor al planeta. Entonces ahí es donde vemos el fenómeno del cambio climático como un elemento nuevo, y cómo las economías todavía de países, no solamente los países periféricos, o en vías de desarrollo, que yo pondría entre comillas en vías de desarrollo, no me gusta mucho el concepto, pero bueno, para efectos de comprensión lo pongo entre comillas, no es solamente de países extractivistas como en el caso de mi país, Venezuela, sino que también es parte del modelo energético de países, digamos, capitalistas, o países de las grandes metrópolis, o países desarrollados también, entre comillas, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde todavía el consumo de energía fósil es clave para digamos, todo el aparataje termoindustrial de ese país. No solamente Estados Unidos, sino países como la Unión Europea, Rusia, China, la India, etcétera, que todavía son grandes consumidores de energía fósil. Pero en el caso de nuestros países periféricos como Venezuela, la ausencia de construcción de un modelo energético alternativo al modelo extractivista petrolero, que tiene una historia en mi país de aproximadamente 120 años, pues hoy en día es un fenómeno, es un modelo que está en cuestión por todos los impactos que viene generando, ya no solamente sobre el medio ambiente, con las responsabilidades que como país tenemos en la emisión de gases de efecto invernadero o de emisiones de CO2 a la atmósfera, sino fundamentalmente porque el fenómeno migratorio venezolano también acompaña una noción, una idea de utilización ilimitada de recursos, o de energía fósil en este caso. La energía en mi país no cuesta absolutamente nada. No cuesta absolutamente nada. Cuando hablo de energía, no solamente hablo de la energía fósil, sino hablo del agua, de la electricidad,
No cuesta absolutamente nada. Para un venezolano, el primer impacto que tiene un venezolano al salir de Venezuela es que tiene que pagar por la energía. Tiene que pagar mucho dinero. Porque tiene que apagar la luz en la casa donde vive porque hay que ahorrarla. Tiene que apagar la luz. Tiene que apagar el aire acondicionado. Tiene que pagar la gasolina, el combustible, porque es extremadamente caro. No ha sido educado para vivir en una... Entonces, yo digo, he utilizado una expresión, un término para eso, que es el de la diáspora extractiva. El de la diáspora extractiva es que también el venezolano pretende, no digo que sea la regla, no es el común, pero arrastramos elementos de eso desde el punto de vista cultural, que pretendemos ir a otro país en una diáspora o en un éxodo, en una forma de éxodo, pensando que lo que ya no podemos tener en Venezuela lo vamos a tener en ese país. Y cuando llegamos a esos países, pues la realidad es distinta, porque en esos países, entre otras cosas, la energía es extremadamente cara. Interesante. Usted no es una persona de fe, y lo dijo, no es una persona que tiene una afiliación básicamente con una denominación, una iglesia en específico, pero siendo un académico, ¿cómo usted ve la labor y la participación de las iglesias en el tema migratorio, tanto dentro de Venezuela en estos momentos, como también con toda esa multitud de venezolanos saliendo al exterior, que ya sobrepasan los 4 millones, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que el trabajo de las iglesias es un trabajo persistente, importante, debo reconocerlo, en el contexto de la necesaria construcción de tolerancia y en la posibilidad de sumar la diversidad de caminos que se proponen para superar la crisis, entre los cuales las iglesias tienen su propia propuesta. Yo creo que en este momento en Venezuela es necesario seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos y de consensos para superar la crisis y no me queda la menor duda de que las iglesias aquí juegan un papel importante. Sobre todo las iglesias que están comprometidas con las comunidades, que están comprometidas con las organizaciones de base, con poblaciones, en este caso poblaciones indígenas. Me consta por el trabajo que yo realizo con comunidades indígenas, hay una presencia importante de las iglesias en el contexto del respeto también, del respeto por el otro, del respeto por la cosmovisión del otro. Creo que allí han venido jugando un papel importante los católicos, los evangélicos, en esa idea de que es posible en el empoderamiento local y en el empoderamiento comunitario poder salir adelante de la crisis que nos está agobiando, que nos está atormentando en nuestros momentos en el país, pero que también la vemos como un momento de oportunidad. Un momento de oportunidad para cambiar las cosas que estructuralmente hemos venido arrastrando como un fardo histórico, como un peso, con un enorme peso histórico, que en estos momentos, en un contexto de lo que hemos definido, de lo que yo he definido, una crisis civilizatoria a nivel micro, o sea, a nivel de mi país, nosotros podamos aprovechar precisamente la crisis para ir un poco más allá, es decir, incluso pensando en la posibilidad de reflexionar sobre un nuevo modelo energético que no sea sobre la base exclusivamente del combustible fósil, sino que sea sobre la siembra del petróleo para que emerjan nuevas fuentes alternativas y nuevas formas incluso de autoorganización social, de organizaciones productivas que puedan funcionar a nivel nacional a través de redes. Nosotros, por ejemplo, somos un país que tiene 916.000 kilómetros cuadrados del mejor mar del mundo, que es el Mar Caribe, es nuestro Mediterráneo. Nosotros tenemos ahí una fachada para el ecoturismo maravillosa, que pudiéramos poner, digamos, al servicio de la posibilidad de trascender este otro modelo por un modelo sostenible, sustentable y que digamos, responda a la solución de los problemas de las comunidades. Hemos dicho también que en mi país cuenta con el 44% del territorio nacional bajo la figura de áreas protegidas, es decir, de parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, que nos permite a nosotros también, nos da la oportunidad como para vivir de servicios ambientales. Vemos países como Costa Rica, que son países muy pequeños, que viven del ecoturismo, viven de los servicios ambientales que el territorio les ofrece en una pequeña escala. Nosotros pudiéramos perfectamente también replicar a una mayor escala la posibilidad de trascender el modelo energético fósil por un nuevo modelo en función de también cambiar nuestra condición cultural. Eso implica un cambio cultural, porque es un cambio también en la forma como nosotros nos aproximamos a nuestro medio ambiente y
indirectamente